Hello, teacher. Hello, Carlos. How are you? ¿Cómo estamos? Bien, usted. Aquí con mucho ruido en mi casa porque me están cambiando la baldosa, pero en fin. Voy ¿cómo es? A chulearme en la asistencia. Permiso. Usted no lo ha enviado. Ah, pero no se ve nada. Todavía no la he enviado, Carlos. Ah, bueno, listo, hágale pues. Ya la voy a enviar. Si no, me toca estarla enviando cada vez que ingresa adentro. Good morning, how are you? Good morning. Fine, and you? Fine, thank Nice.
Pues ahí. Good morning. How are you? Good morning. Luego nuevamente aquí envía el enlace para la asistencia. Yo pues, ¿cómo le va? ¿Cómo le hoy? Hey. Bien, no veo nada. Por eso. Pensando yo que usted es muy de buen. ¿Cómo les ha ido con la práctica de todo esto? Everybody's okay. Ok. Everything is all right. All right. Comenzamos entonces. Vamos a comenzar con un dictado. Este es el dictado va a ser de las horas. Vamos a listo, vamos con la primera hora. Voy a silenciar los micrófonos mientras tanto. Listo. La primera hora es 5 to 6. 5 to 6. La segunda. 23 past 9. 23 past 9.
Siguiente hora. 20 to 8. 20 to 8. Siguiente. 9 o'clock. 9 o'clock. Siguiente. 30 past 4. 30 past 4. Siguiente. 10 past 6. 10 past 6. Siguiente. 29 past 3. 29 past 3. Siguiente hora. 5 past 1. 5 past 1. Siguiente. 12 past 11. 12 past 11. Siguiente. 4 to 9. 4 to 9. Four to 9. Siguiente hora. 20 past 2. 20 past 2. Siguiente. 15 past 9. 15 past 9. Listo. Veamos cómo les fue con estas horas. Empezamos.
Van a verificar cómo les fue con este dictado. La primera es 5 to 6, ¿cierto? Yes. Ok. 5 to 6.
¿Cómo les fue con esa actividad? Good, profe, good. ¿Y cómo lo debemos hacer? ¿Lo traducirlo o cómo es? Para la tarea. No, esto es el dictado que les acabé de realizar. Ajá, Ustedes están verificando lo que copiaron ok. con estas horas, que sí sean las que yo le dicté o qué errores se encuentran. Ok. Señor, disculpe, buenos días. Hola. Yo creo que la de otro lado. ¿Ya todos los verificaron? Yes, sir. Yes. Profe, yo tengo dudas con las 7. Yes. Cuénteme. Es 13 nine. Forces. 39,426. No. Es 29,24. Perdón, ¿cómo? 29,24. Perdón. Sí, no, Espere. Me confundí yo también. la séptima. 2, Es 4. 29 past 3. 29 Ah, past 3. es 29. Es todo, ¿cierto? No, past Vas. Vas. 3. 3. 3, que la tenía más, sí. 29 past 3. 29 past 3. 29. Exacto. No, la otra sí las tenía bien, sí. Listo. Y aquí que el Tirti con la escucha como muy parecida. Sí. El 20 con el Tirti. Fuerte, solamente escuchar un poquito para que Hay la que comparado practicarlos. ya uno al uno corregirla, ya sabe cuál era la que era. Sí, señor. Ujú. Profe, a mí me fue con Ah, el segundo. Me fue mal porque yo que claro. escuché y Panaet Fitri Fit, se me 20, fue. 23.
13 night. 13 past night. Ajá. Y era 9:23. Era Lo veo acá. 23. 23 past 9. El resto los hice bien, teóricamente. Sí, todo bien. Excelente. Lo que sí hice yo fue lo que, cuando usted está pronunciando, yo lo anoté fue en números. Y la única que me equivoqué fue en la 9:13. Que coloqué 9:13 y era 9:23. Ah, súper. Excelente. Excelente, William. Bueno. Para retomar entonces aquí con esta parte. Ay, mira que se quedó. ¿Me escuchan? Yes, sir. Yes. Ah, está bien. Permítanme un segundo que se me tildó aquí este dispositivo y se me quedó en la pantalla bloqueada. Un segundo, por favor. Qué loco, güey. Pero fue todo. Listo. ¿Ven lo que estoy proyectando en la pantalla? Yes. To be. El to be. ¿Recuerdan cuáles son los pronombres personales? ¿Lo recuerdan? Yes, no. I am, Hi, Joe. Hey, yo, Jay, yo, Pete, Joe, Wait, hey.
Oye, listo. Tenemos estos pronombres personales. Los pronombres personales. Y para estos pronombres personales tenemos el verbo to be. Entonces resulta que para I, el verbo to be es am. Para you, are. Para he, is. She, is. It, is. You, are. We, are. They, are. Verbo to be, lo que nos, pues el verbo to be lo que traduce es ser o estar. Ser o estar. Listo. Eso quiere decir esta palabra que está al frente de cada pronombre. Cada uno tiene el suyo propio, aunque solo existen estos tres tipos de verbo to be. Am, are, is. Perdón, voy a silenciarlo aquí porque se oye todo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No. Listo. Entonces vamos a ver cómo ponemos a funcionar el verbo to be. Primero, tenemos de manera afirmativa. De manera afirmativa. Eso que les pongo aquí es, digamos, una herramienta que nos facilita saber qué es lo que vamos a poner. Es como la fórmula para saber qué poner. Entonces, primero nos dice que hay que poner un noun, o sea, un sustantivo. Puede ser un pronombre, puede ser un nombre propio, puede ser, no sé, un apodo, algo con lo que nos dirigimos a, a lo que vamos a, sobre quién vamos a hablar o decir algo. ¿Sí? Entonces, decimos, por ejemplo, sí, sería ese noun. ¿Cuál es el verbo to be para she? She is. Entonces aquí en el to be ponemos el is. She is. Y por último, un complemento. El complemento es algo que nos ayuda a cerrar la idea. Entonces, por ejemplo, she is happy. Ella está feliz. Ella está feliz. She Yes. is happy. Y beautiful Otra. no cabe porque ella no está beautiful, ¿cierto? O sí, también. También, claro. Con todos los adjetivos se puede realizar estas expresiones. Of course. Por ejemplo,
The car viene a ser el sustantivo. ¿Qué verbo to be podemos poner a the car si It. estamos hablando de una cosa? It. It sería el sustantivo. El verbo to be, ¿cuál sería? It is. Sería is, exactamente, porque si hablamos de the car, estamos hablando de it. The car is In the car is in the parking lot. El carro está en el parqueadero. It is in the parking lot. ¿Cierto? Exacto. Usted puede decir the car, pero si ya sabe que está hablando del carro, usted puede cambiar este nombre por it, porque está hablando de eso igual. Sí, señor. Puede decir the kids. Estamos hablando de los niños. En general, los niños. ¿Qué verbo to be? You are. Sería are. Yeah. Are in the house. Los niños están en la casa. Los niños están en la casa. Por ejemplo, I. ¿Cuál es el de I? An. Am. Working. I am working. Yo estoy trabajando. Ese ing en el working es de acción o cómo es ahí, profe. Sí, el work es la acción como tal, work, de trabajar, pero cuando termina en este ing es porque se está haciendo en el momento. Working, es decir, trabajando. Es ese ando, endo en español, Ok. al final de los verbos. Profe, disculpe, si, A ver, si en la primera, para la chi es i, y le colocamos fue is, para she, ¿cuál es? i. Como i. It's. No lo entiendo. Para, Yo creo que la tercera. para el verbo i colocamos an, para yo ar, Sí. e is, chi i. It's. No, she is. Mira que le pusimos she is. She is happy. Antes, entonces se le agrega la S ahí, a esa. She is. No, es que no sé por qué copiaste i, porque aquí copiamos is. Ah, ya está corregida ahí porque sí, estaba is. No, yo Ah, la bueno, copié ya, completa, ahí seguro. sí me dio. Ahí sí, ahí sí. Esa es la inquietud. Listo. Entonces, esta es la manera afirmativa de implementar el verbo to be. Poner el verbo to be siempre después de una persona, un animal, una cosa. Después de nombrarlo aquí al inicio,
Entonces usamos el verbo to be para decir que eso es o eso está de algún modo en algún lugar. Listo. Luego vamos con la parte negativa del verbo to be. La parte negativa es muy sencilla porque tomamos la misma base de lo afirmativo, solo que le vamos a agregar este not. Le vamos a agregar not seguido del verbo, pues después del verbo to be. Entonces, tomamos de ejemplo las que tenemos aquí arriba, las que hicimos afirmativas. Vamos a escribirlas nuevamente negativas. ¿Cómo sería la primera? She is Sería she not happy. Exacto, she is, tenemos el not y el complemento happy. She is not happy. Very good. En la segunda, ¿qué decía? The car is not The car in is the parking lot. not, yes. The car is not in the parking lot. En la siguiente, number 3. The kids are not in the house. The kids are not Not in the house. in the house. Excelente. Y en la siguiente, I am not working. exacto. I am not working. I am not working. Very nice. Entonces, miren, es muy sencillo. Pasar del verbo, pues pasar de utilizar expresiones con el verbo to be de una manera afirmativa, como teníamos aquí, a simplemente ponerlas negativas, como están acá, que es agregándole el not después del verbo to be. Ese Siempre. never dice don't. No se colocan ahí en eso tampoco, no ¿Cuál? se utiliza en el never o el don't. Don't. No. En este caso no, todavía no se deben utilizar. Porque ya eso es una afirmación o una negación más. Nunca, nunca, ¿cierto? Exacto, con el never sería para nunca, pero con el don't es para negar ya los verbos de acción. Okay. Para negar las acciones. En este momento no estamos como tal en las acciones, sino para decir ser o estar. Entonces, en este no se involucra ese auxiliar, que es un auxiliar, ese don't, porque el auxiliar es para los demás verbos.
Ok, gracias. Súper bien. Para esta parte de la negación, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que, por ejemplo, los verbos to be se pueden abreviar y es muy utilizado abreviar. El verbo to be con la negación es muy utilizado. ¿Cómo así? Queda de este modo. Por ejemplo, el am normal con el not es de este modo. Pero también se puede poner el pronombre, se le quita la a al verbo to be, entonces se pone la m junto con la I, I'm not. I'm not, ¿cierto? Ese I am not quedaría I'm not. Con el is tenemos que se puede poner is not, como lo hicimos. También se puede poner con el pronombre. Se quita la i de is y se agrega la s al pronombre his. No. O también tenemos una tercera manera de hacerlo acá. Y es, por ejemplo, isn't. Y con el are tenemos are not. También se puede you, pues al are le quitamos la a y le agregamos la r y la e al pronombre. Y también podemos decir aren't. Listo, tenemos de esos tres modos cómo implementar el verbo to be de manera negativa. Es muy común que en inglés se utilicen abreviaciones, entonces mucho más común verlo de este modo, digamos aren't o isn't, como está aquí. Es más común verlo así que verlo separado. Esos son los abreviados en negativo. Sí, señor. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda? No, No, sir. No. Listo. sino que ya son bastantes cositas las que uno tiene en la casa para ir asimilando y practicando. Si las están practicando, se les hace sencillo. Si no las practican y las dejan acumular, se va a volver un enredo tanto que es mejor volver a comenzar.
Listo. Tenemos la siguiente que es generar preguntas. Hacer la pregunta con el verbo to be. Entonces, cuando ya queremos hacer pregunta, lo que debemos realizar es poner el verbo to be al principio. Poner el to be al principio. ¿Cierto? Entonces comenzamos con el to be. ¿Cómo era? Is she happy? Is she happy? Sí, primero era she is, ahora es is she happy. Ajá, exactamente. La siguiente era Y la otra ya is the cars in the parking lot. exactamente. Exactamente. Is the car in the parking lot? ¿Cuál era la siguiente oración que teníamos? The kid is it the wow. Are kid Entonces sería are the kids in the house? in the house. Exactamente, así queda la pregunta. Are the kids in the house? ¿Cuál era la última oración que teníamos? And working. Is I am working. Is I am working. No, no le puedes poner el is porque el is no es el verbo to be de I. Ah, ¿Cuál es el verbo to be de I? am. Nada, Am. no conseguí por acá. No, menos mal porque nos perdimos, aquí hubiera perdido la plática en la lluvia. ¿Cómo? Entonces sería am I working? Aquí al frente hay como un geriátrico. Por eso. ¿Cierto? Hasta ese punto, ¿cómo vamos? Working. Hasta ese punto, ¿cómo vamos? Ajá. Ok. Ok.
Y eso es doloroso. Ah, totalmente. Bueno, para eso entonces, miren, tenemos estas preguntas. Y las preguntas, cuando nos hacen preguntas en inglés, usando el verbo to be, ojo, solo cuando están usando el verbo to be, como en este caso, entonces tenemos que podemos dar unas respuestas cortas. Esa respuesta corta quiere decir que no vamos a sustentar la respuesta, solamente vamos a decir sí o no. Son respuestas cortas. Entonces, para dar una respuesta afirmativa debemos de comenzar dando una afirmación diciendo yes. Luego ponemos el sustantivo más el to be. Listo. En la afirmación, una respuesta afirmativa sería yes, decimos el sustantivo y el Yes, verbo to be de ese sustantivo. yes, is she happy? No, porque esa al principio bien, pero luego volviste a hacer la pregunta. Ah, este. Yes, she is happy. Exacto, aunque no habría necesidad de mencionar el happy, únicamente decir hasta el verbo to be. Entonces, Yes, she is. no, hasta el verbo Ye- to be. Yes, Ajá, she is. exacto, yes. She is, por ejemplo, en esa primera Yes, she pregunta. is. Si preguntan, ¿is she happy? Dice, Mm, va a decir que sí, dice, yes, she is. Exactamente así. She, yes, is the car. No. No, is the car is. Miren nuevamente cómo es. Si me habla primero del sustantivo y después se pone el verbo to be. Primero el sustantivo y luego el verbo to be. ¿Cuál es el sustantivo? Yes, is car in the parking. No, No, no. La primera la hizo súper bien. sí. Esta segunda, conserve lo que hizo en la primera. Aquí con esta fórmula que les doy, en donde están las respuestas cortas. Ah, ya. Yes, the cars in the parking. Yes, the car. Después del sustantivo se pone el verbo to be, únicamente el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Sí. ¿Cuál es el verbo to be de car? Sí. Mire, no, estás adivinando. Miren, acá en cada ejemplo les puse debajo del verbo to be cuál es el verbo to be. Acá el sustantivo les puse cada sustantivo debajo del nombre, sustantivo. Y aquí en complemento puse cada complemento debajo. Entonces, primero, miren lo que les estoy proyectando para que tengan la Sí. guía y se les sea más sencillo seguir las indicaciones. Acá les puse abajo lo que son las respuestas cortas Yes. y dice que hay que comenzar con yes si va a ser afirmación
o decir no si va a ser negativa la respuesta. Ahora, dice que yes se pone y luego va seguido del sustantivo. Sí. Si miramos la palabra que dice acá, noun, sustantivo, noun. Vamos nuevamente a la parte de la oración, donde dice noun. Debajo tenemos todos los sustantivos. Entonces, en este caso, estamos hablando de Sí. car. De car. Happy. Estamos hablando de the car, el carro. ¿Y cuál es el verbo to be para ese? Yes. The car. ¿Y cuál es el verbo to be para the car? Is. Is. Exacto. Y ahí termina esa respuesta corta. Yes, the car is. Yes, the car is. Is. Yes, the key are. Exacto. Yes. The kids are. Eso es. Y una última pregunta, ¿qué podríamos Y decir? la última es yes, I am. Yes. I am. Exacto. Listo, entonces esta es la forma más sencilla de dar una respuesta afirmativa o negativa. Si O sea, nos preguntan, o sea que hay que sí, yo trabajo. exacto, eso es lo que se entendería con esa respuesta. Sí, yo trabajo. Yes. Y la otra, sí, yes, el niño está en casa. Sí, ellos están, exactamente. Sí, los niños están. Esas respuestas cortas lo que permiten es, sin necesidad de dar toda la información, simplemente afirmar o negar Sí, el carro está guardado. La pregunta que nos hicieron. Yes. Sí, el carro está guardado en el parqueadero. Ajá. Yes. Yes. Sí, estoy feliz. Yes, she is. Super bien. All right. Right. Very good. Robert, very nice. ¿Qué significa? Very nice. Muy bien. Muy bien. Muy bien, agradable, muy agradable. Yes. Yes. Yes, teacher. Right. ¿Alguna otra pregunta acerca de este to be? No, yo creo que iba entendiendo. Vamos entendiéndolo. All right.
Vamos a ver aquí algo. Los dejaron solos. Se fueron esos muchachos. Se fueron. Vamos a hacerle aquí y vemos. Listo, vamos a ver unos leves ejemplos con este video. De el uso de este verbo to be. Y se lo vamos a ver. Am I in a park? Where Aquí están preguntas. Anayan Park. Am I in a park? Yes. Why Where, am I? Where am where I? am I? am I? You're in a park. You aren't in a garden. Are you? Ahí está abreviado. Sí, tenemos la abreviación de la negación. Yo era ahí para. Aquí tenemos afirmación, negación y pregunta. Sí, you are in a park. You aren't in a garden. Are you okay? Afirmativo y ahí. Afirmación, negación y pregunta. Están las tres. Okay. Yes, I am. Aquí tenemos la respuesta corta como lo acabamos de ver. Yes, I am. I am. What is it? It's a castle. What is it? It's a castle. Is it far? Is it far? Una pregunta. No, it isn't. Ahora no, it isn't. Respuesta negativa. Entonces vemos que tiene la negación al principio, luego el sustantivo, en este caso dice it, y nuevamente pone la negación al final. La negación siempre se puede poner abreviada donde usted la quiera decir. En cualquier lugar usted Ahí puede está abreviada ya. Aquí ya está abreviada. Si no, diría is not. Pero la abreviaron y dice isn't. Le quita la O y se pone esa apóstrofe. We're in a house. No, we aren't in the house. Ahora, afirmación y negación. We are in a house. We are in a house. We're in a house. No. We're in. No, We're we in- aren't in a house. We're in not in house. Yes. Entonces tiene dos
oraciones, una afirmativa y una negativa. Why I'm not in house? Yes. Are we in the castle? Where are we? Ahora en pregunta. Hare I casting. Are we in a castle? Where are we? We. Where Yes. aren't we? We're in a castle. We aren't in a house. Where Where I casting? in a castle? Where in a castle? Where in house? We aren't in a house. Entonces aquí ahí tenemos una afirmación, una Where negación. not in a house, ¿cierto? Yes. Where not in a house. Yes. Is she a girl? Pregunta. Is she here? Is she a girl? Again, is No, she she isn't a a girl. no. She here? No here. She isn't a girl. Yes. She here? No there. Who is she? Who is she? Who is she? Nuevamente, pregunta. She's a ghost. She is ghost. Yes. She is a ghost. Is he a boy? Is he a boy? Is the a boy? Did No, he isn't a boy. no is the a boy? No is no. No, He is he- no boy. Yes. No. He No. isn't, No or boy. he is not a boy. Boy. Who is he? He's a ghost. Boy is she. Boy is the. He's a ghost. Are they ghosts too? Are Are they he ghosts? ghost too? Yes. No, they aren't. No. The hadn't. They aren't. Yes. Who are they? Why hadn't they? I hadn't they? They are Are dogs. they? Puffy and Fluffy. They had dogs, Puffy and the Fluty. Yes. They are dogs. I am. I'm. You are. You're. Bueno, aquí nos muestra la manera abreviada de decir el pronombre con el verbo to be. Sí, esto es de manera afirmativa. Eso es cuando queremos decirlo de manera afirmativa. He is. He's. She is. She's. It is. It's. We are. We're. They are. They're. Am I? Are you? Is he? Is
she? Is it? Are we? Are they? Where am I? Where are you? Where is he? Where is she? What is she? What Where is is it? it? Where What are we? are we? Where are they? What are they? Not. I'm not. You are not. You're not. You aren't. He is not. He's not. He isn't. She is not. She's not. She isn't. It is not. It's not. It isn't. We are not. We're not. We aren't. They are not. They're not. They aren't. Listo, queda un poco más claro con este Sí. video. El uso del verbo to be. Yes. Hasta este punto que vamos, ¿qué dudas o qué preguntas tienen? No, teacher, solo debe seguir practicando. Practicar, leer, escribir. Sí, yes. Van que se encuentran videos muy sencillos en YouTube, en los cuales Sí. salen los temas que vemos y así los pueden practicar. Sencillos, mire, son videos de 5 minutos menos, no quitan nada, pero le agregan mucho al conocimiento que ustedes están adquiriendo. Solo es eso. En estos días con la cuestión de que he estado mirando muchas cosas de inglés, me están saliendo muchas cosas en inglés ya y clasecitas sencillas que Claro. son uno, el celular, colocarlo en ese modo de inglés, le van apareciendo muchas cosas en inglés ya, Sí, clases, muchas, señor. muchas palabras, muchas saludos, interacciones que puede ir teniendo y le van apareciendo ya ahí, el paso que uno va pidiéndole al celular inglés. Y eso me ha pasado estos días. Exacto, eso es lo que cada vez que usted va buscando el teléfono le va sugiriendo de una vez más videos de la misma temática Y para que usted le van enseñando clases a uno ahí. para que usted vaya completando lo que va haciendo, para que siga complementando todo lo que está haciendo, por supuesto. Una pregunta que tenía, profe. Cierre suave, cómo se dice? Cierre Cuando suave. cierre suave, sí, porque cuando uno sube, los americanos al taxi, antes le tiran la puerta a uno y uno a veces se descuida y cuando uno que siente el guarapazo, Ah, sí, tienen la costumbre de darle a las puertas como si no hubiera un mañana. como si fuera el portón de la casa. Y entonces yo mantengo siempre como pendiente de cuando me van a pasar para recibir la puerta, cuando menos pienso, en un descuidito, taque. Ah, sí, señor. Listo, le voy a decir cómo se puede. Le hace close. Please close the door softly. Softly. Con un avance médico muy interesante que señala la instalación de microcámaras en píldoras comestibles para detectar imágenes con signos de cáncer, un avance significativo en el mundo. Esto además en diario con fotografía, otra de las noticias importantes
Please Entonces, close the door softly. 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 Yes, softly. Por favor, cierre la puerta suave. Please close the door softly. Please close the door softly. Softly. Yes. Please close the door softly. Entonces, es algo que hay que hacerle la práctica para que primero se grabe el mensaje y segundo para que vaya haciéndole Se lo más entiende fácil. a uno. Sí. Total, aquí que veo que es donde la palabra que es Esencial. la más esencial es la que está un poco más compleja de pronunciar, pero que Softly. softly, Softly. exacto. Si la va repitiendo cada día, cada rato, se le va haciendo más sencillo de decirla. A la final ya la dice totalmente sin dificultad. Softly. No necesita decirla perfecto, pero al menos sí que se entienda la palabra que quiere decir. Please close the door softly. Exacto, así. Ahí está súper claro el mensaje. Entonces, a medida que lo practique, le va a ser mucho más sencillo, más claro decirla, para que la tenga disponible en el momento que la quiera decir. Tengo que apuntarla porque para practicarla bien en forma diaria. Exacto. O si, bueno, también la puede sacar si quiere, como en una calcomanía. Calcomanía eso, Así pequeñita y se la pone al lado en donde le parezca bien en la puerta o algo, que la lean sin que se le vea pues como fea pegada ahí. Sí, Es señor. otra herramienta. Esa voy a hacer. Es otra herramienta. O irla de igual forma practicando y simplemente decirles cuando se vayan a subir de esta manera. Por favor, cierre con cuidado. Exacto. Eso es. Carlos, ¿estás hablando acá a la clase? Tiene el micrófono apagado. No se escucha. Don Carlos, ¿tiene el teléfono, el micrófono apagado? Creo que sí nos estaba diciendo algo, pero se quedó. Ahora sí. Ahora sí. Profesor, qué pena. Hace rato estoy diciendo, no sabía que tenía el micrófono caído. ¿Cómo se escribe, cómo se deletrea suave? Que cierre la puerta suave. Slowly. No, slowly sería lento. Lento. ¿Y cómo es suave? Softly. Softly. Ramón ya la tiene. Pero necesito al pelo. ¿Cómo se escribe? Entonces se escribe S O F T L Y. Yo. Y. Softly. Softly. No, softly. Con T. Softly. ¿Con D? No. Con T. Con T. S-O-F-T-L. What is the other letter? Y. 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 Softly. Thank you so much. Ahí se la escribo también en el chat, véala, ahí le va a aparecer. Ajá. Sí, así lo había copiado.
Listo. Softly. Eso es suave. Venga, hágame un favor, que la asistencia no me quiere dar. ¿No le quiere dar? No. A ver, yo la voy a repetir otra vez. Mensajes a la Inténtelo. llamada. Ah, enviar mensajes, Carlos. Bueno. Ahí está, mensajes. No, pues no me aparece. Me acabo de mandar un softly. El softly. Softly. Yes. Mm. No me quiere abrir la asistencia. Pero si tiene el enlace ahí. Sí, ¿No ahora lo sí deja ya abrir? abrió. Ahora sí. No, ya me abrió, en este momento. Listo. Para definir el primer paso del grupo A, donde está al comando, diferencia de América de Cali. Right. Que ha estado en las transmisiones que comenzamos la Copa Libertadores Española. ¿Alguna pregunta, alguna duda, otra expresión? Teacher, también Hagamos se otro puede ejercicio decir, de una frase con todas las formas. ¿Cómo así? Pues hagamos otra frasecita con todas las formas, en el presente, en afirmativo, en negativo. Ah, listo. ¿Qué No más contaba Ramón? también se puede decir, play softly. Cierre con cuidado. Close softly. Ah, solo eso, sí, solo esas dos palabras también. Close softly. Bueno, Softly, suénale un poquito más la F antes de la T. Softly. Eso, así. Softly. Softly, yes. Close softly. Excelente. Close softly. hey, mister, please close the door softly. Softly. Softly, yes. The Mr. Is the Mr. close the door softly? No, no podrías hacer la pregunta de ese modo. Entonces, por ejemplo, podemos decir... No, porque le estoy diciendo que está, no, sí, ¿por qué no? Está cerrando el señor la puerta suavemente. pero entonces, is the Mr. closing the door? Closing, debo decir es closing, porque está cerrando, ¿cierto? Exacto. Ajá. Eso es lo que yo quería decir. Vale. Entonces, por ejemplo, tenemos esta afirmación. They are American. They are, ¿Cómo podemos decir esta misma oración negativa? they aren't American. They are not American. Yes. Or they are American. Yes. En pregunta, ¿cómo la podemos decir? Are they American? Are they? Are they American? Excelente. Y una respuesta corta.
Yes, they are. Other are. Yes, they are. Very good. Thank you. Carlos, está súper volando con esto, hermano. Thank you so much. You're welcome. Está súper bien con estas expresiones usando el verbo to be. ¿Qué dice Ramón? Está bien, está bien. Está bien porque Potota ha tenido más roce con Norteamérica. Sí, está bien. Pero ¿y usted cómo le fue con esta? No, yo también me siento que voy bien ahí, pero sí Pero la es de entendió. mucha práctica. Sí, Totalmente. total. Esto es de mucha práctica, que eso no es. No es solo ver la información y ya. Ajá. Pero vea que una vez usted lo va practicando así de a poco, se le hace automático, se le hace muy sencillo cada vez Sí. decirlo. Ayer estuve practicando mucho con unas canciones y se va uno asemejando ya más que de momento, como que piensa uno que le va a entrar el inglés de una. Ah, sí, suele suceder. Sí, Pero es entonces, también porque la mente se está tornando en aceptar ese otro idioma. yo también asimilo esa parte y entonces como que es un pasito que falta como para que uno, pero tiene que tener todavía mucha palabra en la cabeza. Sí, señor, el vocabulario. El vocabulario hay que tener en la cabeza mucha vocabulario y mucha letra. Exactamente. Pero lo van atrapando, eso lo van atrapando. Con la misma práctica van viendo siempre palabras Vocabulary. nuevas, palabras, expresiones nuevas que se les van quedando ya en su Y de vocabulario. pronto uno tenía una base, por ejemplo, de 5 palabras. Ahora uno va de pronto adquiriendo una base de 40, 50, 100 palabras y de pronto con el tiempo las va ampliando. Eso es. Que no es solo escucharla, sino que ya cuando la escucha uno sabe a qué es exactamente ya. Sí, señor, eso es. Que eso es que eso es como que lo que la mente necesita ir reseteando todo eso. Tiene toda la razón. Ahí lo va a conseguir. Entonces, sí, sigan practicando todo esto, estos mismos temas, practíquenlos en los videos, en actividades, y así se nos va a hacer mucho más sencillo ir agregándole los nuevos temas para que podamos cada vez dar expresiones más sencillas y entendamos también cuando nos dicen las cosas. No es solo para nosotros decirlas, es para que si nos dicen, entendamos. Porque no siempre vamos a tener como herramientas tecnológicas para traducir. Entonces, poder entender el mensaje directamente de cada persona o saber decir al menos una idea sencilla, pero saberla decir sin necesidad de ir a buscar. Y que uno de pronto dice poco a poco hace a ir entendiendo las ideas y las palabras y las formas, Sí, señor. lo que uno quiere expresar. Eso es. Eso es. Entonces, practíquenlo, usen YouTube bastante. Pongan en YouTube Sí, yo soy verbo to be, los pronombres, la hora, expresiones básicas en inglés y vayan con eso practicándolo. Aparecen videos de 3 minutos, 2 minutos, cosas muy corticos que les hacen más sencillo entender todo también. Sí, Háganlo. ahí, como le dije, me han salido unas clasecitas corticas ahí de contestacioncitas así y muy bien explicadito. Excelente. Excelente. Listo. Sino que, como le digo, le hace falta a uno muchas letras en la cabeza, cosa que cuando las vea ya escritas ahí, sepa uno entender en qué está la conversación. Sí, señor. Pero la van a ir entendiendo a medida que van tomando de a palabras que ustedes ya conocen y de a poco van cogiendo más la idea de cada vez que les
de cada vez que ven algo. Ajá, Pero el vocabulario es esencial para que lo puedan ir entendiendo mucho mejor. sí, Entre más uno ve, por vocabulario ejemplo, la tengan. letra de un color rojo, un amarillo en inglés, y ya uno va asimilando qué es lo que quieren decir en lo que están conversando, Yes. y solo es empatar con algo, otro pedacito que se le vaya grabando a uno, y entonces va como complementando esa parte. Exactamente. Me parece súper bien que lo estén haciendo de ese modo. Van a facilitar mucho el aprendizaje de eso con eso así. Sí, yo lo estoy haciendo, pues, es lo que yo más o menos quiero como llegar a hacer con el inglés, a ver. Lo van a lograr. Pónganle el enfoque y lo van a lograr. Sencillo. Bueno. Ramón, Sí, sí, don Carlos. ¿cómo le dice pues al gringo de dónde es usted? O si usted es americano. No, yo soy de pueblo. ¿Usted es americano? Yo ¿O soy de de la dónde es tribu usted? de Dabeiba. Ah, where are you from? Entonces usted dice, Dabeiba City. Pues sí, tiene razón, así es. Así se les dice. Esa es la pregunta, muy bien. Eh, Listo, entonces, caballeros. Por el Dimetrópoli. Dimetrópoli Dabeibi. No, ahí sí. Dabeiba Town. al menos dejen el nombre original. Sí le pueden decir City, le pueden decir Town, pero déjenle el nombre original Dabeiba, no se lo modifique porque no hay manera de encontrar ese nombre diferente en internet, digámoslo así, para los mapas o eso. Pues, nombres originales, déjenselo. De resto, pueden cambiar la palabra, se pueden cambiar. Espero que hoy hayan aprendido bastante. Yes, sir. Espero que hoy se les haya agregado nuevo contenido a su información, a lo que tienen ya aprendido y a lo que van a estarse aprendiendo. Pero para que lo sigan entonces mejorando. Yes, teacher. Gracias por la asistencia, gracias por venir a la sesión, a la clase. Y bueno, espero verlos en la próxima clase con toda la actitud. Very nice. Que sigamos Thank you, mejorando. profe. Thank you very much. Thank you. Happy day. Happy day too. See you Happy next. day, Jorge. Thank you so much. See you later. You're welcome. Bye. Thank Good day. you. Goodbye. Bye.